Mi vida es ideal. Un trabajo bien pagado, amigos, un apartamento, un buen coche y una novia hermosa. Demonios, hasta la ciudad en la que vivo es genial. Lo cual no quiere decir que no hubiera algunos defectos aquí y allá. Pero eso no importa. Nunca me ha interesado mucho viajar, lo que podría explicar por qué nunca me fui de mi ciudad natal. Si quisiera ir a explorar, hay un bosque al borde de la ciudad, en la espesura fantasma. Un extenso bosque de árboles que parece extenderse por kilómetros. Algunos decían que el bosque estaba encantado, o que el mismísimo Bigfoot lo habitaba. Cualquiera que fuera la verdad, se perdió hace muchos años. Al igual que nuestra curiosidad infantil. Y pronto, nos preocupamos más por pagar facturas que por preguntarnos qué tipo de cosas residían en ese océano de árboles. Cuando era más joven, tenía una ávida curiosidad por lo que yacía más allá del cielo estrellado. Millones sobre miles de millones de planetas y galaxias, todos coexistiendo unos con otros. Los descubrimientos recientes de estrellas como VY Canis Majoris te muestran cuán verdaderamente insignificantes somos en el gran esquema cósmico del universo. Aún así, no me molesta demasiado. Nacemos para ser quien o lo que queramos, y mi sueño es estar con Evelyn, mi pareja. Sé que quizás pienses que soy solo otra persona enamorada, pero siento una conexión profunda, casi como si estuviera hecha para mí. Todo comenzó el día que se presentó en la secundaria. Fue amor a primera vista, y todos mis amigos me molestaron. Por suerte, pareció que el destino estaba de mi lado ese día, ya que le asignaron sentarse justo a mi lado. Ella sonrió y me saludó. Yo, mudo en ese momento, solo pude asentir mientras ella hablaba. Riendo por lo atontado que estaba, me dio un suave asentimiento. El dolor recorrió mi cuerpo cuando los escombros golpearon mis caderas porque, la noche anterior, sentí como si alguien me estuviera rompiendo las costillas. Pareciendo preocupada por mi reacción, me preguntó si estaba bien, a lo que fingí una sonrisa. A partir de entonces, fuimos los mejores amigos, hablando, enviando mensajes y siempre quedando. No fue hasta después de nuestra graduación de la escuela secundaria que reuní el coraje para invitarla a salir en una cita. Y, sorprendentemente, aceptó, y fue la mejor noche de mi vida. Su encantadora sonrisa, su risa contagiosa y su personalidad parecían demasiado buenas para ser verdad. Aunque no lo era. 2 años después, seguimos siendo la misma pareja feliz. Como dije al principio, era una vida ideal. Perfecta, incluso. Sin embargo, pasar el día de trabajo no era lo más fácil para mí. Claro, paga bien, pero a veces la carga de trabajo es un poco excesiva. Mientras ordenaba varios archivos en el monitor de mi ordenador, escuché a algunos de mis compañeros de trabajo en el cubículo de al lado. ¿Has oído? Algunas personas afirman que hay osos vagando por las calles, dijo uno. Eso no es nada de qué preocuparse. La policía puede encargarse, respondió el otro. Probablemente, pero dicen que algunos simplemente esperan fuera de sus jardines. Justo cuando terminé de imprimir varios documentos, mi jefe, John, me hizo un gesto con la mano mientras estaba en la salida de mi pequeño espacio. Hola jefe, ¿qué puedo hacer por usted? Pregunté, grapando los papeles. Aclarándose la garganta, juntó las manos. Necesitaré que se quede hasta tarde esta noche, dijo. Frunciendo el ceño, tardé un momento en responder antes de saber qué decir. Claro, ¿hay alguna razón? Sí, de hecho. Algunos de sus compañeros de trabajo no han sido. Mirando por encima de su hombro, se inclinó más para que nadie pudiera oírlo. Trabajadores diligentes. Confundido, aún no entendía cómo estaba directamente involucrado en sus asuntos. No entiendo. ¿Por qué no les pide simplemente que trabajen un turno doble? ¿Me está haciendo hacer todo el trabajo para darles una lección? Me quejé, tratando de encontrar una manera de escapar de las horas extras y simplemente irme a casa. Verá, tengo plena confianza en que podrá resolver todos estos problemas antes de que termine la noche.
Especialmente porque es un trabajador diligente y todo eso, afirmó. Mientras contemplaba cómo asimilar su elogio, posó una mano en mi hombro y asintió. Es usted un buen hombre. Siga así. Y eso fue lo último que me dijo antes de regresar a su oficina. Suspirando, arrojé la pila de papeles a mi escritorio y me desplomé en mi asiento. Genial. Al final, me toca hacer todo el trabajo, ¿eh? Menuda suerte. Alrededor de las 5, marqué el móvil de Evelyn. El teléfono sonó una vez y luego dos antes de que respondiera. Su estado de ánimo alegre fue suficiente para levantarme el espíritu, después de haber sido arrastrado al oscuro abismo conocido como horas extras. Como no quedaba nadie en la oficina, estaba solo, y sé que no es lo mejor para un trabajador hablar durante su turno, pero no pude evitarlo. Además, realmente la echaba de menos. Cortándola a mitad de frase, comencé con voz temblorosa. Hace tiempo que no hacemos nada, pero, ¿qué tal? ¿Una cita? Terminó ella, alegremente. Sonriendo de oreja a oreja, asentí, aunque ella no pudiera verme. Sí, ¿mañana te parece bien? Quiero decir, a menos que estés ocupada. No podía creerlo. Seguía así de nervioso después de tantos años. Claro que sí, tonto, me tranquilizó. Bueno, genial. Entonces te recojo después del trabajo. Hasta entonces. Está bien. Recuerda, no te agotes demasiado. Al colgar, sentí una extraña oleada de felicidad que me invadió. Esa estúpida sonrisa que se pegó a mi cara simplemente no se iba. Pero no me importó. Estaba eufórico. Solo pensar en estar con ella me hacía sentir completo. Respirando hondo, centré mi atención en mi trabajo y seguí tecleando. Los pequeños clics de las teclas y el gemido de la impresora al entregar hojas frescas de papel caliente llenaron mis sentidos durante la noche sin incidentes. Levantándome de mi silla, un fuerte y cansado bostezo se escapó mientras estiraba mis codos doloridos. Eran las 11:37 y acababa de terminar la última carga de la noche. Poniéndolos cada uno en su propio portfolio, apagué las luces, bañando la oficina en la oscuridad. De camino a mi coche, le envié un mensaje rápido a Evelyn, deseándole que descansara bien, seguido de varios emoticonos cursis. Guardándomelo de nuevo en el bolsillo, me detuve en la puerta de mi coche antes de levantar la vista hacia el brillante cielo nocturno. Miles y miles de estrellas brillaban sobre la tierra, titilando y parpadeando con luz, como una vela. La luna siempre presente en el cielo lo decoraba aún más, como una cereza sobre el pastel. Pero fue entonces cuando noté esta extraña disposición de luces. Eran verdes y azules, pulsando como si estuvieran tratando de transmitir un mensaje. Inquieto por esto, intenté identificarlos lógicamente como un avión que pasaba, lo cual no era difícil de imaginar. Los aviones sobrevuelan ciudades y pueblos por la noche todo el tiempo, entregando paquetes y demás. ¿Por qué esto sería diferente? Ayudó saber que la aeronave iba en línea recta. Sí, quizás sus historias simplemente me han sugestionado. Realmente necesito dejar de ser tan crédulo. Arrancando el coche, salí del estacionamiento. Y por suerte para mí, mi apartamento no estaba tan lejos de mi lugar de trabajo. Estaba justo al final de esa carretera que se dirigía hacia el bosque. Curiosamente, sentí que seguía el ritmo de lo que estaba en el cielo. Solo se movía cuando yo lo hacía, lo cual fue un poco desconcertante. Cuando finalmente llegué al estacionamiento, la cosa se había desvanecido profundamente en la neblina. Subiendo el tramo de escaleras, revisé mi teléfono. Ella nunca respondió. Al día siguiente, me senté en la sala de descanso, comiendo el almuerzo que me había preparado. Un sándwich caliente de jamón y queso que estaba más o menos tibio con la ayuda del microondas, acompañado de macarrones con queso y un poco de agua. Ion se sentó frente a mí, devorando su comida rápida sin prestarme mucha atención. No era raro que comiéramos juntos. En realidad,
era más bien algo común. Mientras bebía mi agua embotellada, levantó la vista de su hamburguesa y tosió. ¿Tiene planes para esta noche? Tragando un trago de agua, asentí. Sí, de hecho. Evelyn y yo vamos a tener una cita. El problema es que no sé a dónde ir, respondí, sonriendo tímidamente. ¿Evelyn? Su voz sonó curiosa, como si nunca hubiéramos hablado de ella antes. Me levantó una ceja inquisitivamente, y se metió unas patatas fritas en la boca. Sí, es mi novia. Creo que se la presenté hace unos meses. Había una mirada en sus ojos, casi como si no me creyera. Simplemente lo achacó a su edad y a su olvido. Lo siento, amigo, no sé de qué me habla. Obviamente, estaba empezando a irritarme un poco. No esperaba que llevara la cuenta de cada persona que ha conocido, pero es extraño que no pudiera recordar a la pareja de un empleado. Como sea, mascullé, mordiendo mi sándwich. La invitaré alguna vez para recordárselo. Después de terminar nuestra rápida comida, volvimos a lo de siempre. El día transcurrió sin contratiempos, y antes de darme cuenta, estaba conduciendo hacia el apartamento de Evelyn. Eché un vistazo al teléfono en uno de mis varios posavasos, y noté que aún no había respondido a mis mensajes. Quizás el trabajo la mantenía ocupada. Sí, eso tiene sentido. Al llegar al estacionamiento, noté que su coche también faltaba. Debe de estar en el garaje, pensé. Saliendo de mi coche, caminé hacia su apartamento. Llamando a la puerta, esperé fuera, arreglando mi camisa suelta y mi pelo desordenado. Presionando el timbre varias veces, escuché el eco del ring desde el interior de la habitación. Cansado de esperar, me asomé por la ventana para encontrar una sala de estar vacía. Sin muebles ni nada que indicara que alguien había estado viviendo allí. Golpeando la puerta con el puño, finalmente atraje la atención de su vecina, quien me miró con penetrantes ojos verdes. Deja de hacer tanto ruido, o notificaré a las autoridades por allanamiento de morada, amenazó. No, usted no entiende. Mi novia vive aquí. Se suponía que íbamos a... ¿De qué habla? Nadie ha vivido aquí en los últimos 20 años o así. Congelado en mi sitio, la miré fijamente. Sin parpadear. ¿Qué quiere decir? Pellizcándose el puente de la nariz, expresó sus sentimientos de frustración conmigo. ¿Es usted idiota, muchacho? Estoy diciendo que nadie ha vivido aquí en algún tiempo. Estoy a punto de... Gruñendo, cerró la puerta de golpe, dejándome perplejo. ¿Me mintió? Seguramente no podía estar diciendo la verdad. Pero su tono... De vuelta a mi coche, eché un vistazo por encima del hombro y vi un letrero firmemente plantado en el suelo. Apartamento en alquiler. Aprensivo, busqué en mis contactos solo para descubrir que ella no estaba entre ellos. El pavor me invadió, haciéndome doler el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué se había ido de repente? Cambiando a mi álbum de fotos, todo lo que vi fueron fotos mías. Solo en restaurantes, parques, etc. Esa sonrisa genuina había desaparecido por completo y lo que la reemplazaba era una expresión seria, como si mi yo pasado supiera que ella no estaba allí. Incluso los números de sus padres fueron eliminados de la memoria de mi teléfono. Todo lo que quedaba en su lugar eran números aleatorios que nunca antes había visto. Y eso es todo. No encontraría las respuestas en la ciudad, así que el último lugar al que dirigirme era el bosque. Recuerdo cuánto amaba esa zona boscosa desde que éramos adolescentes, diciendo cuán magnífica era la vida silvestre, especialmente las abundantes bayas y frutas que crecían en los arbustos y árboles de ramas bajas. ¿Lo dejó todo solo para vivir allí? Era demasiado elaborado para que todos se unieran a esta farsa. Y aún más inusual que de alguna manera se hubiera colado en mi apartamento anoche, solo para borrar sus números y los de sus padres. En cualquier caso, tenía que poner fin a esto,
Y eso significaba adentrarse en ese maldito bosque. Acelerando por la desolada carretera, el sol poniente apenas lograba pasar por alto el bosque. El camino de tierra era rocoso e irregular, lo que dificultaba la conducción a través de él. El graznido de los cuervos en lo alto proyectaba una pequeña sombra mientras la bandada volaba por encima. A medida que me adentraba más en la espesura, los sonidos se hicieron más distantes, como si la vida llegara a un abrupto final, a excepción de algunos zorros que se escabullían entre los arbustos. Para entonces, el sol se había puesto y estaba envuelto en completa oscuridad. Mis faros eran la única fuente de luz, pero había perdido por completo el sentido de la orientación. Cada giro, cada sutil cambio me desorientaba, haciéndome pensar que acababa de terminar donde empecé. Ella era lo único que me impedía hacer lo que quería hacer. Me impedía seguir adelante. No podía rendirme con ella. Sé que está aquí fuera. Un poco más y quizás yo. Un fuerte estallido sonó del tubo de escape de mi coche mientras comenzaba a estropearse por el terreno accidentado. El parabrisas se llenó de humo mientras se ventilaba desde el motor en un intento de enfriarse. Deteniéndome por completo, golpeé el volante con el puño. Mi teléfono no tenía servicio hasta salir de aquí, y estaba tan muerto como si me hubiera matado para cuando llegara de vuelta a la civilización. Tomando una linterna de la guantera, abrí de golpe la puerta y me dirigí directamente. Sabía que había algo por este camino. No hice más que correr. Evitando el camino, salté a un claro y corrí. Mis piernas se agotaron ya que este camino parecía durar horas, todo con el mismo resultado final. Un callejón sin salida, bloqueado por una variedad de grandes robles apretados. El sudor goteaba por mi frente mientras jadeaba pesadamente, esperando que el oxígeno volviera a llenar mis pulmones. Me apoyé contra una madera resistente, contemplando las estrellas mientras una ráfaga de viento soplaba, revolviendo mi cabello. De repente, mis oídos se llenaron con el sonido de una olla de acero inoxidable arrastrada contra una estufa. Repercutió por todo el bosque, sacudiendo los árboles mismos. Una luz brillante brilló desde el bosque, haciendo que mi cabeza se levantara bruscamente. Creció más y más brillante hasta que se acercó y se cernió justo delante de mi cara. El objeto iluminó el lugar en las tonalidades más puras de verde y rojo, haciéndome ver el mundo por lo que realmente era. Un lugar cruel y hermoso. Inmóvil. De repente se lanzó contra mí, y el mundo explotó en colores. Despertando en mi cama, eché un vistazo a mi teléfono completamente cargado para descubrir que mi alarma había sonado. Gruñendo, me froté completamente los ojos y me vestí para ir a trabajar. Cuando finalmente llegué al edificio de oficinas, me dejé caer en mi asiento y estiré los brazos. El fuerte bostezo de otros hombres y mujeres provenía de mi cubículo mientras aún se recuperaban de levantarse tan temprano por la mañana. Mi mente estaba puesta en una cosa y solo una cosa. Terminar mi carga de trabajo y luego. Buenos días, dijo John con su tono habitual. Hola jefe, ¿cómo está? Iniciando sesión, esperé pacientemente su respuesta. Estoy seguro de que ya sabía cuál sería. Estoy muy bien. Diga, ¿cómo estuvo su tarde anoche? Sonriendo, abrí un documento lleno de enlaces a noticias recientes de la empresa. Fui a la tienda, compré algunos aperitivos y una bebida, y simplemente vi algo de televisión y esas cosas, murmuré. Bueno, no creerá lo que mi esposa y yo hicimos ayer. Salimos a dar una vuelta por la ciudad, fuimos a algunos restaurantes, e incluso vimos una película o dos, recordó soñadoramente. Algo no estaba bien. Cuando intenté pensar en los acontecimientos de anoche, todo se volvió borroso. Todo lo que recordaba era conducir hasta la gasolinera cerca del borde de la ciudad, cerca de ese bosque. Aún así, ¿por qué fui tan lejos? Seguramente había tiendas más cerca, ¿por qué fui allí? Bueno, es hora de dejarle con su trabajo, afirmó, golpeando con la mano las paredes blancas. Una vez que se fue, me quedé mirando el brillante monitor, tratando de recordar lo que había sucedido. Probablemente nada.
Era propenso a pensar demasiado las cosas. Eso es lo que ella solía decirme cuando estábamos en la escuela. Espera. ¿Quién solía decirme eso? Una compañera de clase. Sé eso, pero no puedo recordar su cara. Todo lo que puedo ver es una sonrisa hermosa y encantadora. Quizás fue una chica que se mudó hace años. Sea como fuere, comencé mi jornada ese día. Hablé con mis vecinos, entregué copias de documentos importantes a mi jefe, e incluso me senté a comer con él y otros 2 compañeros. Estaban hablando de lo mal que se sentían por culpa de sus esposas, lo que me hizo reír. Sin parecer ofendidos por mí, uno se volvió hacia mí y preguntó. Entonces, ¿cómo está Lily? Sin dudar, respondí. Está genial, aunque últimamente se ha puesto un poco testaruda. Ion se rió entre dientes, tragando un trozo de su sándwich. Quizás sea esa época del mes, bromeó, dando un sorbo a su bebida. Vamos chicos, eso no es gracioso, me sonrojé, jugueteando con mi plato de espagueti. Agitando las manos, se disculpó y cambió el tema a algo mucho más apropiado. Mientras conversaban, sentí un escozor. Algo no estaba bien. Ese nombre. Cada vez que pensaba en él, los recuerdos afloraban. Algunos de carnavales, otros de dulces caricias y abrazos en casa. Pero todo parecía fabricado, como si alguien me hubiera alimentado a la fuerza con esta información. Durante todo el día, sentí esta sensación de inquietud cerniéndose sobre mí. Y al final del día, justo cuando estaba a punto de irme a casa, mi jefe me llamó a su oficina. No era inusual que quisiera hablar conmigo después del trabajo. Más bien lo disfrutábamos. Pero hoy no quería quedarme. Mayormente hablaba de su esposa y de sus planes de viaje para el futuro. No estaba particularmente interesado en la conversación, pero no quería parecer grosero. ¿Así que tiene planes con ella hoy? Preguntó. Una sonrisa se forzó en mis labios. Sentí como si alguien estuviera tirando de las comisuras de mis mejillas para fingir una sonrisa sincera. Mi voz no fue diferente. En mi mente, sonaba aburrido y monótono. Sin embargo, hablé con entusiasmo. Ir al parque, un paseo nocturno o una película. Esas fueron las opciones que salieron de mi boca. Parecía intrigado, como si no hubiera estado con nadie en meses. Justo cuando terminé, me acerqué cada vez más a la salida. Quería estar lejos de este lugar y simplemente dormir. Hablar de esa mujer tampoco ayudaba. Simplemente me enfadaba. ¿Cómo podía hablar con tanto cariño de alguien en quien no había pensado hasta hoy? Cada palabra que decía era una mentira dolorosa. Cuánto la amaba, cuánto me importaba y cuánto confiaba en ella. Era un prisionero en mi propio cuerpo. Lily, o era Lilith. No podía precisar cuál era. Su nombre era lanzado tan descuidadamente por mí y mi jefe. Mientras él hablaba, sentí que mi teléfono vibraba. Lo siento, tengo que ver quién es, me disculpé, sacando mi móvil del bolsillo. El mensaje fue suficiente para hacerme estremecer. Lily. Sin decir una palabra, me fui. Corriendo a mi coche, me dirigí al parque. El sol comenzaba a ponerse en el cielo de la tarde. Me senté en un banco del parque, con la cabeza hacia atrás. Angustiado, confundido y sin esperanza. Mi mano reposaba en el lugar donde se sentaría una segunda persona, pero como estaba solo, no había necesidad de eso. Los sonidos de 2 niños riendo me hicieron bajar la mirada por un momento. Se perseguían, jugando a la mancha mientras uno declaraba en voz alta. ¿La llevas? Continuando su pequeño juego, la niña que la llevaba se rió entre dientes mientras apenas rozaba su espalda con las yemas de los dedos. ¿La llevas? ¿Qué? No, eso no cuenta. Replicó, deteniendo el juego por completo. Sí que cuenta, así que deja de quejarte. Gritó, cruzándose de brazos.
Una pequeña sonrisa se formó en mis labios por su inocencia infantil. Ni una preocupación en el mundo. Eso no es justo, Eva. Empujándola, la niña cayó de trasero. Su sollozo fue suficiente para que el niño entrara en pánico. Eva, murmuré, volviendo mi atención al bosque a solo 1 kilómetro del parque. Su nombre resonó en mis oídos. Era familiar. Levantándome de mi asiento, me acerqué distraídamente al bosque. No importaba cuán lejos estuviera, necesitaba ir allí. Después de todo, ella estaba allí dentro. ¿Quién estaba allí dentro? Me encontré preguntándome eso. El bosque bullía de vida. Pequeños animales corrían alborotados e incluso las cigarras estaban más animadas que nunca. Un sonido armonioso llenó el bosque, recordándome un himno. Creciendo más y más fuerte a medida que me adentraba en las profundidades de la creación de la madre naturaleza. Al llegar a un claro, me encontré con un muro de árboles. Era imposible ver a través y la única forma de ir era de vuelta a la ciudad. Los últimos rayos de luz daban a este lugar un tono anaranjado, haciendo que el antaño brillante fantasma fuera mucho más siniestro. El lugar se quedó en silencio, como si todas las criaturas hubieran desaparecido sin dejar rastro. Una suave ráfaga de viento agitó las hojas y me hizo temblar. Era nostálgico. Eso fue hasta que la recordé. Ella había desaparecido justo ayer, y me encontré en el mismo lugar al que todas las mentiras me habían llevado. Claro. Una débil luz parpadeante provenía de la esquina lejana de la barricada, atrayéndome. Era una rama, con una inscripción diminuta e ilegible. Envolviendo mi mano alrededor de la rama brillante, la rompí y comencé a golpearla contra el árbol. Estaba enfadado, más enfadado de lo que había estado en toda mi vida. Ella me llevó a este maldito bosque, solo para recordarme la vida que me quitó. El delgado miembro finalmente se partió en dos, lo que finalmente llevó a golpear mi puño contra un gran roble, una y otra vez hasta que escuché un desgarro. Cayendo a través del árbol, sentí como si estuviera nadando en agua. Sacándome a la superficie, no había ni una gota de agua sobre mí. Sin embargo, algo aún más extraño. Un agujero negro yacía en el suelo, del cual aparentemente había salido. El reflejo era el de un pequeño claro en el que acababa de estar. El lugar en el que me encontraba estaba completamente oscuro, a excepción de unas extrañas orbes de luz con forma de globo, iluminando tenuemente el vacío. Me asombró y me aterrorizó a partes iguales. ¿En qué demonios estoy? Bienvenido a casa, me saludó una voz profunda y enigmática desde todas partes. Giré sobre mis talones y no encontré más que la mortaja de tinta que estaba más allá de mi comprensión. ¿Quién es usted? ¿Por qué estoy aquí? Un débil contorno de un hombre se materializó de la nada. No tenía rasgos definidos, aparte de su voz. Parece que el programa que instalé fue demasiado de su agrado. Tendré que tener cuidado con eso la próxima vez, comentó. Mirando el suelo, descubrí que el reflejo había desaparecido. Como si me hubiera hundido de nuevo en el vacío. «Respóndame», grité, extendiendo las manos hacia él, solo para atravesarlo inofensivamente. Una bonita proyección del cielo podría calmarle. Estrellas cubrieron el vacío por todos lados, decorando infinitamente la habitación hasta donde la vista alcanzaba. Este lugar es donde observo todo lo que existe, existirá y ha existido. Genial. Ahora solo necesito despertar de este sueño y todo volverá a la normalidad. Sé lo que está pensando, y lamento decirlo, pero nunca podrá regresar a su jardín. ¿Jardín? Ahora simplemente estaba inventando cosas. ¿Por qué quiso dejar mi paraíso? Tenía tanto reservado para usted, pero lo tiró todo por la borda por un software rebelde. No es solo un ordenador. Deje de hablar de ella como si no fuera más que un programa. Los humanos no son solo cosas que se pueden ensamblar. Incluso sin rasgos faciales, pude notar que fruncía el ceño.
La forma en que un padre lo haría cuando su hijo es demasiado terco para creer la verdad. Pasará un tiempo antes de que pueda creer lo que digo, pero dele tiempo. Le arreglaré y... No puede arreglarme. Deje de hablar como si fuera algún tipo de máquina. No estoy roto, gruñí. Claro que no lo está. Perdóneme. Supongo que eso es lo que sucede después de pasar eones observando. ¿Eones? ¿Cuánto tiempo puede un tipo estar en un lugar como este? Parece que otro fracaso más. ¿Cuántas veces más tengo que ver este mismo ciclo de vida y muerte? Al menos esta vez, le tendré aquí, admitió. Mi mente se esforzaba mientras me negaba a creer palabra por palabra de lo que decía. El entorno, su tono y la situación no ayudaban. ¿Era esto el cielo? ¿El infierno? No, era mucho peor que eso. No era nada. Con las manos temblando, eché una última mirada a mi teléfono moribundo. La pantalla estaba distorsionada con una malla de números. Solo, ¿cuándo despertaré? Pregunté temblando. Suspiró, y se sentó en un trono estrellado. No tiene sentido volver cuando ha escapado de esa realidad. Es un billete solo de ida. En cierto sentido, se puede decir que se eliminó a sí mismo, Adán.